muchas gracias y vamos a... Nos decía Agustín Barbosa, cuando teníamos nosotros 7 años, de que Asunción es una de las ciudades más cantadas del mundo, nos decía. Y me acuerdo de una frase, a mis escasos años, que decía: es la París de Sudamérica, de Latinoamérica, porque realmente sus cantores, sus poetas le han dedicado tantas canciones, una más bella que la otra. Y queremos recordar lo que decía en ese sentido Néstor Romero Valdovinos, que escribía desde la distancia, creo que estaba en Buenos Aires cuando escribió esta bellísima canción que dice: evoco en la distancia tu luz de atardeceres, el mágico silencio que tanto idolatré, la sombra de tus calles vistiendo mis amores, allí junto a la amada que nunca olvidaré. Oscar, haceme así tipo Humberto Rubín, una... Siempre que asumí algo así, siempre que asumí, ¿cómo se llama? Alumí, ¿verdad? Ese. Federico Riera escribía nostálgicamente, daba una pintura un poco nostálgica, ¿verdad?, de la Asunción de antes, diciendo: viejos patios medievales, de tu estampa colonial, siempre evoco en mis nostalgias, capital del Paraguay. Emiliano R. Fernández, desde su prisión en Peñahermosa, escribía algo muy sentido, a la distancia, lógicamente, con el agravante de sus circunstancias. Decía: Taikuai, Ayehuba Shebe, Sheko Ente Sapea, Sheiwei, imposible en David Ay, Amae un Paraguaire, Cereza Angaika, Ayusemu Irojesá, Asunción del Paraguay. Y representando un poco el sentir de nuestros músicos que se caracterizan por estar en todo el mundo prácticamente. Escribía Mario Rodríguez con los hermanos González, desde quién sabe qué punto del planeta: me siento lejos de ti, mi bella noche Asunción, te arrullaré en mi canción aunque distante estés. Quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar y así en tu lecho dejar la nostalgia de mi ser. Y Manuel Ortiz Guerrero, que la trata como una novia, casi novia, presente pero inacible, al decir: Paraguaype, pura heipope kushamokaba, yero quejaru picheresai, aña saindero lo monguetaba, xenoviarainsa Paraguay. Siempre